Amén, buenos días. Gracias a Dios estamos un día más en la casa del Señor y vamos a dar paso al estudio de hoy. Es una continuación más del orden de Dios. Esta es la parte número 7 y le puse: el Dios verdadero creó la estructura y el orden de la iglesia. Vamos a pasar en oración para que el Señor bendiga todas las cosas que se hagan hoy aquí. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa, Señor, en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor. Que cada palabra, que cada, Señor, lectura que salga de nuestra boca, Señor, cada cosa que digamos, si realmente guiada por tu Espíritu Santo, Señor, tú me controles este estudio y guíanos, Señor. Y que todo lo que se habla aquí sea para nuestra edificación, Señor, y para tu gloria y para tu honra, en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien, en el estudio pasado vimos puntos muy importantes sobre el diezmo y la ofrenda. En este estudio vamos a ver principios muy importantes acerca de la estructura y el orden de Dios en la iglesia cristiana. El Dios verdadero, tenemos que partir de este punto, que es el creador de toda la creación. No solo creó todas las cosas, sino también le dio estructura a todas las cosas y las hizo convivir en un orden. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el planeta Tierra Dios creó diversos tipos y géneros de vida, los cuales, aunque tienen estructuras diferentes, conviven bajo un mismo orden con respecto al tiempo, a los días, a las semanas, a los meses y a los años. La iglesia cristiana también fue creada por el Dios vivo y verdadero. La iglesia cristiana es el resultado del testimonio vivo de todas las profecías bíblicas a través de las cuales Dios prometió traer y establecer un plan de salvación para redimir a la humanidad de su pecado. La iglesia cristiana es conocida como el cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios, revelado por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros analizamos la anatomía del cuerpo humano, podremos observar que el cuerpo humano tiene una estructura y sin esta estructura el cuerpo humano no sería lo que es. En medicina se conoce a una condición definida como homeostasis o homeostasis. Sí. La homeostasis no es más que el estado de equilibrio entre todos los sistemas de órganos del cuerpo humano. Una cosa es que se separen sus sistemas de órganos o se separan los órganos para estudiarlos, y otra cosa que estén separados independientemente. Todos forman parte de un cuerpo. Y ese equilibrio entre todos estos sistemas es importante para mantener la armonía. Esta armonía es la que hace que ocurra un buen funcionamiento del cuerpo humano, su correcto funcionamiento. Es decir, si se daña esta armonía en el cuerpo humano, provoca más funcionamiento, y más funcionamiento provoca enfermedad e incluso la muerte. Entonces, concluimos que el cuerpo humano tiene una estructura y tiene un orden. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia cristiana tiene una estructura y tiene un orden. ¿Por qué es importante el orden de Dios? El orden de Dios es importante para la iglesia, porque en él se manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Es decir, todo marcha bajo ese orden. Tú no puedes decir que tú estás en el orden de Dios y hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios va dirigido a que haya un orden en la iglesia. Si no hay un orden en la iglesia, si no hay una persona, un cristiano no está en orden, realmente él no está caminando según los principios de vida de la palabra de Dios como están establecidos. Algo hay que él ha manipulado, algo hay que no ha entendido, algo hay que está haciendo que está fuera del orden de Dios. Ahora, el orden de Dios es tan importante que no se puede obviar ni tenerlo en poco, porque cuando eso sucede, nos estamos saliendo del orden de Dios, es decir, todo este orden, esta estructura. Y
Y cuando esto sucede, caminamos como iglesia fuera del orden de Dios y del propósito de Dios, y esto provoca enfermedad o incluso muerte espiritual. Es un paralelismo que estoy trayendo entre lo que es el cuerpo humano y el cuerpo cristiano, la iglesia. Un cuerpo sin estructura y sin orden es un cuerpo limitado, débil y enfermo, sin poder, sin autoridad y sin alcance. Una iglesia cristiana sin la estructura y sin el orden de Dios es un cuerpo espiritual limitado, débil, sin autoridad y sin alcance. Una iglesia sin alcance no puede cumplir el propósito para lo cual fue diseñada y creada. Amén. Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Estos dones los reciben aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y empiezo por los dones, porque en esta parte de la estructura de la iglesia, que fue dada por el mismo Dios, vamos a ver lo que son los dones, vamos a ver lo que son los ministerios, que es lo que Dios da a la iglesia, como Dios estructura la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Si alguien llega primero lo puede leer. 1 Corintios 12, del 1 al 3. Bien, ahí dice, ahí escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador solamente se hace a través del Espíritu Santo. Y aquí vemos el primer don del Espíritu. Este es el primer don del Espíritu, justo recibir al Espíritu Santo. En Juan 16:7 es el mismo Jesús hablando y enseñando. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El mismo Jesús le está enseñando a sus discípulos que Él tiene que partir, pero que es necesario, y cuando Él se vaya, Él va a enviar al Espíritu Santo. En Juan 14, de 15 al 17 dice, allí Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es Jesús hablando, y una cosa muy importante es, empieza diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo que tú pienses, lo que tú debes hacer. No lo que tú disiernas de la Biblia y tomes lo que tú quieras, y lo que no quieras no tomes, y tú pienses que eso es lo que tú debes hacer. Y Él está diciendo: guarda mis mandamientos, lo que yo te he enseñado que debes hacer, cómo te debes comportar, eso es lo que tú debes hacer. No lo que tú entiendas, no lo que tú opines, no lo que tú hayas escuchado en otro hombre, lo que tú hayas aprendido de mí. En Lucas 24:49, otra vez mismo Jesús enseñando. Es muy importante cuando Jesús enseña prestarle atención a sus palabras. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Es decir, aquí está hablando de la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por la promesa del Padre. El Padre lo prometió. Y dice que cuando lo reciban, vamos a ser investidos de poder. En Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron el mandato de Jesús. Importante. Vimos allá que guardan mis mandamientos. Aquí reciben un mandato directo: no se vayan de Jerusalén. Ya ellos habían sido enviados por toda la tierra de Jerusalén cuando iban con Jesús a echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros. El mismo Jesús los había mandado. Pero ahora Jesús se está yendo y le está diciendo: pero ustedes ahora tienen que esperar la promesa. Tienen que esperar que venga. Tienen que esperar que se derrame sobre ustedes y que les dé poder. Y tienen que esperar. No pueden salir, no pueden hacer las cosas como ustedes quieren. Tienen que seguir mis enseñanzas, mis mandatos. Ellos fueron fieles a lo que Él les mandó, y producto de eso recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ahora, 2 puntos. No se va a recibir nada de Dios si tú no caminas en el orden de Dios. Eso es un punto. ¿Quién puede tener el don del Espíritu Santo si no es por la voluntad de Dios? Entonces, podemos ver aquí que dentro del orden de la iglesia cristiana, el primer don que hay es el don del Espíritu Santo. Y sin ese don, la iglesia cristiana carece de poder, revelación, sabiduría y de todo lo demás que necesita para ser efectiva. Ya vimos un punto anterior que una iglesia sin estructura y sin orden es una iglesia limitada, es una iglesia sin poder, es una iglesia sin alcance. Pero cuando recibes el don del Espíritu Santo, entonces es una iglesia que no eres limitada, porque vas a caminar en lo sobrenatural. Yo quiero que tú entiendas que aunque nosotros seguimos siendo humanos y estamos en este mundo natural, cuando nosotros nos convertimos y pasamos a ser cristianos, pasamos a ser parte de un reino que es espiritual y por lo tanto no es natural, es sobrenatural. Y por eso es que el Espíritu viene y nos sobre nosotros y nos da ese poder y nos capacita para que podamos hacer las cosas que nosotros naturalmente no podemos hacer. Nosotros tenemos que aprender a fluir en el Espíritu, y aprender a fluir en el Espíritu es aprender a fluir y a caminar en lo sobrenatural. Pero eso parte de la fe. Tienes que creer, y parte de la obediencia. Tienes que obedecer, tienes que cumplir los mandamientos y tienes que permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús es permanecer en su doctrina, permanecer en su enseñanza, permanecer en su palabra. Si tú estás en la iglesia cristiana y no crees en milagros, esto es un punto importante. Yo no sé en lo que tú crees. Yo creo que un Dios que es sobrenatural, como hablamos, al cual nadie le puede poner limitaciones. En ese Dios en el que yo creo. Un Dios verdadero que cuando desea hacer algo, no hay nada, ni nadie que se lo pueda impedir. Que se manifiesta de la manera que quiera hacerlo, en el momento que Él desea manifestarse. Si creemos en este Dios, vamos a provocar sobre nuestra vida que descienda la presencia del reino de los cielos.
El reino de los cielos no desciende de una manera mágica, desciende por la fe, y se manifiesta en nuestras vidas a través de la fe. Y esto no sucede si primero no se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada de un punto de vista humano para atraer la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios viene a nuestra vida cuando nosotros deseamos esa presencia y cuando nosotros buscamos esa presencia. Primero tenemos que creerle, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú le crees a Dios, dice, porque por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres que caminaron con Dios en el pasado, alcanzaron buen testimonio delante de Él por esta fe. Cuando la raza humana desobedeció a Dios, fue desgarrada de su Dios y Creador de manera violenta, eso lo hemos visto ya en estudios pasados, a través de la sangre de Jesucristo, que se ofreció en sacrificio vivo, se estableció el ministerio de redención y reconciliación de la raza humana con su Dios y Creador, testificando así a través de este sacrificio vivo que también es nuestro Salvador. Un acto violento en el jardín del Edén provocó en la raza humana la muerte. Otro acto violento, que fue un sacrificio vivo de Jesús en la cruz del Calvario, provocó la restitución a la vida de la raza humana. Él es el nexo que une al hombre con Dios. En Él hallamos la vida. Él dijo, yo soy la vida. Todo el que cree en Él va al Padre. Él es el camino y es la vida. Amén. Y es la verdad. No hay otra verdad. No hay otra doctrina. No hay otra religión que te una a Dios. Solamente la que trae Jesús. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día hay muchas religiones que se levantan por ahí, que la están teniendo como cosas grandes y que están diciendo que todos los caminos van a Dios. No importa la religión que sea, lo único que tú tienes que hacer es creer en ese Dios, que hay un Dios creador. Y eso no es así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y eso hay que tenerlo bien claro. Solo es a través de Jesús que podemos tener nuevamente comunión con el Padre, la comunión que perdimos cuando la raza humana pecó. El milagro, por lo tanto, el milagro más grande que existe es la restitución a la raza de la vida, hay la restitución de la vida a la vida de la raza humana. Cuando crees y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando recibes a Jesucristo como Dios y Salvador, suceden varias cosas. Es decir, quiero parar un poquito aquí. El milagro más grande que existe. Si no crees en milagro, no sé en lo que crees. Porque si tú crees en Jesús como Dios y Salvador, ya se efectúa un milagro en tu vida. Porque la raza humana estaba separada de Dios, entró en muerte espiritual, condenados a muerte eterna. Jesús viene para que no tengas que ir a la condenación, a la muerte eterna, sino tengas la oportunidad de reconciliarte a través de su sangre con Dios y pases a la vida eterna, que tengas este regalo de Dios. Eso es un milagro. El hombre no puede pagar nada por la salvación. La salvación es un regalo de Dios y se hizo a través de Jesús, a través de su cuerpo que se colocó en un madero, que se martirizó. Dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, no por sus llagas. He escuchado muchas veces que dicen por sus llagas. No, no es por sus llagas. Dice por su llaga. Su cuerpo se convirtió en una gran llaga. Una llaga es una herida que expone partes del cuerpo que tú lo puedes ver porque la piel se rompió. Bueno, su cuerpo era una gran llaga. A él lo hicieron una gran llaga. Fue molido por nuestros pecados. Y ese cuerpo hecho una gran llaga, todo herido y todo desgarrado, fue expuesto, colocado en una cruz. A través de ese sacrificio vivo que derramó toda su sangre,
nosotros tenemos redención de nuestros pecados y entrada a un reino que es celestial y eterno a través de Él. Ahora, las varias cosas que suceden cuando recibimos a Jesús. 1. Pasas de muerte a vida. Juan 5:24. Si alguien puede buscar también Juan 1 del 9 al 13, van esperando, son varios del 9 al 13. ¿Y el otro? Juan 5:24, alguien que busque Efesios 1:13, y alguien si puede que busque Primera de Pedro 2:9. Y vamos a irlo leyendo en el orden que yo lo voy diciendo, cuando se los diga. Juan 5:24. ¿Quién lo tiene? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que cree en su palabra, oye su palabra y cree al que le envió. ¿Quién envió? El Padre. Dice que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 1 del 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A lo suyo vino porque dice que ciertamente la salvación viene a través de la nación de Israel. Jesucristo, cuando nació como hombre, era judío. A lo suyo vino. Pero dice que los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le reciba, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es engendrado por sangre ni por voluntad de varón, sino engendrado por el Espíritu de Dios. Amén. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Crees en él y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa que promete el Padre. Eres sellado con ese Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Nación santa, escogida, apartada para Dios, linaje suyo somos. Entonces vemos que se cumplen varios puntos. Pasas de muerte a vida, pasas de ser simplemente un ser creado por Dios a ser un hijo de Dios. Eres sellado con el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa es el Espíritu Santo. Pasas de tener una vida corriente a ser apartado para Dios. Ser sellado significa haber creído y recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Pero para que el nuevo nacimiento esté completo, no solo es necesario nacer del agua, sino también del Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Ser sellado es ser apartado para Dios. Llevas un sello en él, y de hecho, en el final de los tiempos van a haber dos marcas. Va a estar la marca de Jesús, que la llevamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, dentro de nosotros, y va a estar la marca de la bestia,
que va a ser una marca visible. Por eso, sí es muy importante que las personas que tengan que enfrentarse a eso no se pongan la marca de la bestia, porque es una manera de estar renunciando al nuevo nacimiento, de estar negando a Jesús. Es muy importante eso. O llevas la marca de Cristo o llevas la marca de la bestia. Las dos no las puedes llevar. Hay alguien que tiene ahí una pregunta. ¿Y cómo yo identifico en esta sociedad tan complicada cuál podría ser la marca que la bestia está poniendo, quizás aún a los escogidos de Dios? Bien, primeramente todo lo que se levanta en contra de lo que es el reino de los cielos. Todo lo que le da poder a un gobierno, todo lo que te quiere manipular como un esclavo, como un títere, que tienes que hacer lo que ellos dicen, aún esté en contra de tus principios como cristiano, aún ponga en riesgo tu vida, aún ponga en riesgo la vida de tus hijos, aún ponga en riesgo los principios más básicos de la vida, como son tener un plato de comida en la mano, poder comer, poder expresarte libremente. Cuando ya tú no te puedes expresar libremente, cuando entras en una sociedad que te reprime, no te puedes expresar libremente, que no tienes libertad para expresarte, tú tienes que decir lo que ellos quieren que tú digas. Ellos quieren que tú pienses lo que ellos quieren que tú piensas. Ellos te quieren forzar, y si no, no puedes comer, y si no, no puedes trabajar, y si no, no puedes moverte de aquí para allá, y si no, sencillamente no puedes vivir, te quitan la vida. Esta marca se puede comenzar a hacer presión para que sea de una manera psicológica, pero va a llegar a ser de una manera física. Entonces, todo lo que se levante, todo lo que sea un espíritu de anticristo que vaya en contra de la palabra de Dios, ahí está encerrada la marca de la bestia. Es un prototipo y va a llegar a ser más que un prototipo, va a llegar a ser un tipo que lo vamos a poder ver palpablemente. Ahora, si nosotros deseamos salvar nuestra vida, ¿qué dice Jesús? Todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ese es un principio, una enseñanza de Jesús. Hay que prestar atención a las enseñanzas y a las palabras de Jesús. Él no enseñó por gusto estas cosas. Ser sellado significa haber creído y recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Pero para que el nuevo nacimiento esté completo, no solo es necesario nacer del agua, sino también del Espíritu. Vamos varios textos. Aquí que me busque Juan de 4 al 8. Otra persona que me busque Hechos 8, de 14 al 17. Los que me vayan a leer, se me pueden acercar un poquito aquí para que se escuche lo que... ¿Juan qué? Juan 3, de 4 al 8. El bautismo. Juan, ¿Cuánto me dijo? Hechos 8, del 14 al 17. Juan 3, de 4 al 8. Leo. Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Aquí está hablando de dos bautismos. Agua y Espíritu. Son dos bautismos que se resumen en uno, pero son dos. Tienes que tener la complementación, la fe y el empoderamiento
del Espíritu Santo. Creer que creen. Ujú. Amén. Hechos del 8 del 14 al 17. Vamos a verlo ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que sobremente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué interesante ese pasaje. Ese pasaje no lo describe. Jesús da la gran comisión que nosotros todo el mundo sabemos, que la leímos en Mateo, al final del capítulo, que dice: ir por todo el mundo, predicar este evangelio al que creyera y fuere bautizado. ¿Entiendes? Hacerles discípulos, al que creyera y fuere bautizado. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le da la manera en que se debe bautizar. ¿En qué nombre? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que es un bautismo que no es el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, y esto es un bautismo que es para salvación. Estas personas que están en Samaria, Felipe el evangelista les está predicando, y Felipe tenía el poder del Espíritu Santo, él hacía milagros. Nosotros leemos el contexto atrás, leemos un poco detrás en el mismo capítulo. Felipe hacía milagros, sanaba, echaba fuera demonios, pero aún estas personas no habían recibido el don del Espíritu Santo. Cuando Juan y Pedro escuchan de esto, que en Samaria habían recibido la palabra, ellos se disponen a ir de Jerusalén a Samaria e imponer las manos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Cuando llegan allí, estas personas que habían sido bautizadas en el nombre de Jesús, entonces cuando Juan y Pedro, estos apóstoles, les imponen las manos, es que ellos reciben el don del Espíritu Santo. Ellos ya habían sido bautizados, pero aún no habían sido bautizados en el Espíritu. Así habían sido bautizados en el agua, en el nombre de Jesús, pero aún el Espíritu no los había bautizado. Una cosa es ser sellado, eres apartado, porque ellos recibieron, escuchen bien, recibieron la palabra en su corazón y testificaban de que Jesús era su Salvador. Creían, tenían fe, pero una cosa es que tú tengas fe y otra cosa es que seas empoderado por el Espíritu Santo. Es importante recibir este poder. ¿Para qué es necesario recibir el don del Espíritu Santo? Hechos 1, del 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. Ahí dice, ya cuando lleguen, ya. Ahí dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Para qué es necesario recibir el don del Espíritu Santo? Para salvación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recibir? La salvación. Ya te bautizaste en el nombre de Jesús, creíste en Jesús como Dios y como Salvador, como Señor y Salvador. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Y recibirán qué? Poder. Y recibirán poder. Poder. Y recibirán poder. Sin ese poder no eres efectivo. Sin ese poder no tienes alcance. Sin ese poder realmente no vas a poder cumplir correctamente el propósito para lo que fuiste llamado. Amén. No puedes caminar con tu fuerza, porque dice la palabra de Dios que no es con ejército ni con la fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios que se hacen las cosas. Nosotros tenemos que caminar bajo la unción y bajo el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces el bautismo salva. El bautismo es para salvación, salva. Dice en primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando
las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Amén. Para el próximo estudio, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos capacita y nos empodera. Amén. Todo no se puede ver en este estudio. Resumiendo en este estudio, el don del Espíritu Santo viene por la promesa del Padre a través de la intercesión del Hijo y es vital para los que han recibido la palabra de salvación. Como le pasó en Samaria, recibieron la palabra de salvación, pero no habían recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Yo quiero que entiendan esto. Y el ejemplo que tengo es este. Cuando las personas que estaban, los reinos, porque reino, en este reino también, tú eres ciudadano de un reino y eres un ciudadano normal, pero cuando tú vas a representar tu nación fuera de tu país, a ti se te dan poderes, y esos poderes, donde quiera que tú llegas, saben que llegó esa nación. Tú representas esa nación. No es lo mismo que tú viajes como un ciudadano normal, que tú vayas como un turista, tú no tienes ningún poder. Tú llegas a un lugar que tú estás representando. Sí, yo soy de otra parte, pero si llegó un diplomático a una nación, llegó la representación de esa nación. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores del reino de los cielos en este mundo. Para ser embajador tienes que estar investido por el poder, por el Espíritu Santo. Tú no puedes caminar como un turista en este mundo, porque cuando llegues, ¿quién tú eres? Sí, tú eres allá, pero ¿representas a quién? Sí, yo también he escuchado que existe, el diablo sabe que existe Jesucristo, pero tú no puedes caminar como un ciudadano, como un turista en el mundo. Tienes que caminar como un embajador del reino de los cielos. Y para eso tienes que tener el poder del reino de los cielos. Y el poder viene por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedir el estudio, vamos a orar. Si algún hermano o una hermana quiere orar para despedir el estudio. Sí, Padre, gracias te damos por esta mañana, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por poder estar un día más en tu casa, Señor, para aprender y recibir de tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos, Dios mío, que ella quede en nuestros corazones, Señor, y podamos también, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es una fuente de sabiduría, Señor, y siempre aprendemos algo nuevo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor, te bendecimos y te decimos amén y amén. Gracias. Amén. Amén.